Este programa incluye escenas recreadas y contenido que pueden resultar perturbadores para algunos televidentes. Se recomienda discreción. Los Ángeles, California, 13 de diciembre de 2001. La novia de Alex Umansky está preocupada. Alex no regresó del trabajo la noche anterior y no responde el teléfono. Ella estaba muy preocupada porque Alex no había regresado. Yo también me preocupé cuando lo supe, pero luego pensé quizá trabajó hasta tarde y se quedó dormido en la tienda. Michael, el hermano de Alex, intenta comunicarse con él. Hi, you reached Alex with Hardwired Auto Accessories. Please leave your name and number. We'll call you back as soon as possible. Thank you. Con una mujer y un hijo de 2 años, era inusual que Alex no regresara a su casa o que no avisara a su familia. Siempre que lo llamé, respondió el teléfono. Jamás dejó de contestar. Solía llamarlo de noche y de día y siempre respondía. Sabíamos que pasaba algo malo. Más tarde esa mañana, Alex finalmente llama a Michael. Las primeras palabras que pronunció fueron en ruso, lo cual me sorprendió porque ninguno de nosotros hablaba ese idioma. De inmediato pensé que algo andaba mal. Luego reciben un fax exigiendo un rescate de casi $250,000. Después de una larga discusión con su familia sobre qué hacer, Ruben Umansky decide contactar al FBI. Es el comienzo de una lucha por la vida, con uno de los secuestradores más violentos que el FBI jamás haya visto. Alexander Umansky llamó a su familia y les dijo que lo amenazaban con cortarle los dedos. El hermano recibe un llamado de uno de los mediadores diciendo: venderemos sus riñones, venderemos su hígado. ¿Podrá el FBI encontrar a Alex antes de que sea demasiado tarde? Caso cerrado. Secuestrado. Cuando Alex Umansky, de 36 años, hijo de inmigrantes rusos y dueño de una tienda de autos, desaparece, su familia se preocupa. A la mañana siguiente, Alex finalmente llama y lee un mensaje de rescate escrito en ruso. La familia llama al FBI. Los investigadores no tienen mucho para avanzar, pero encuentran una pista en la tienda de Alex. Iba a la tienda todas las mañanas y cuando pasé por el fax vi que había algo. Intenté leerlo, pero no entendí lo que decía. Estaba escrito como un recibo, pero no parecía serlo. Parecía que alguien intentaba cobrar un dinero por algo. Se trataba de una nota de negocios, como si Alex hubiera adquirido algo y ahora debiera dinero por ese producto. El recibo era de una empresa en Dubái. A Ruben le parecía extraño, porque no tenían negocios en Dubái. Nuestro primer paso fue investigar los posibles enemigos que tendría. ¿Tenía ex clientes que quieran hacerle daño? ¿Tenía deudas con alguien o debía un préstamo importante? No hallamos nada. No había nada en el pasado de Alexander Umansky que indicara que alguien quisiera hacerle daño o quisiera secuestrarlo. Mi hijo, Alex, tenía muchos amigos. Lo amaban. Él les daba su tiempo y su amor a todos. Fue aterrador. Sabíamos que él no tenía dinero. No podíamos pensar en motivos financieros. Los autos de la tienda eran llamativos, pero eran autos de clientes, no propios. Así que nada de esto tenía sentido. Estábamos desorientados. Se había comprometido con una mujer hermosa y estaba planeando su futuro junto a ella. Alex y su novia Irina planeaban casarse a fines de ese año. Alex tenía un niño de 2 años de una relación anterior. My name's Alex. Bravo. Give me a kiss. I am Michael. Give Daddy a kiss, Daddy. Alex era grandioso. Cuando estaba con su hijo le dedicaba todo su tiempo.
Hacía cualquier cosa por él. La familia de Alex estaba frustrada. Solo podían esperar tener un nuevo contacto. Teníamos el dinero. Creo que el FBI hacía todo lo posible en ese momento. ¿Quién más lo haría? No sabía a dónde buscar ayuda. El FBI se pone en acción. Un dispositivo monitorea las llamadas al teléfono de Michael. Casi de inmediato, reciben otra llamada de Alex. Все будет нормально. В понедельник получим деньги. Я отпустил, все будет нормально. Cuando escuché su voz, le pregunté cómo estaba y me dijo, papá, no te preocupes por mí, estoy bien, pero yo sabía que no era así. Sentía que no estaba bien. Oí algo más en su voz. Si tuviese que describir el tono de su voz, variaba entre temor, calma y agitación. Alex le dijo a su familia, me secuestraron, me encerraron y tienen que reunir el dinero que pidieron en la nota que les enviaron por fax. Él nos dejó en claro que accederían a dejarlo en libertad y no le harían ningún daño. Solo si pagábamos esa suma de dinero en término. Alex le dijo a Michael que la entrega sería el lunes y le pidió a su familia que no contacte a la policía ni al FBI. Позвоним, вот у него есть кэш, он уже не меньше, когда разговаривать, даже не говори меньше, мало. 234 тысячи ровно нужно. Не меньше, не позже понедельника утром. Не доказать никому ничего. Это очень серьезно. Los secuestradores no sabían que el FBI estaba al tanto. Y por la seguridad de Alex, sus acciones debían ser secretas. Se acerca el día lunes. Intentan rastrear la llamada del secuestrador, pero no los conduce a ninguna pista. Los teléfonos que usaban eran prepagos para permanecer en el anonimato. No es necesario presentar una tarjeta de crédito para adquirir uno. En este caso, se usó un nombre falso, un nombre ficticio. Entonces, intentamos buscar información sobre el suscriptor, pero la información principal no nos condujo a nada. La llamada da una sola pista. Él hablaba en ruso y eso era inusual en Alex. No solía hablar en ruso porque no era tan bueno haciéndolo como el resto de su familia. Eso nos hizo pensar que quien fuera que lo tenía secuestrado sería ruso. Los agentes investigan a criminales e informantes rusos. Fuimos a otros departamentos de policía. Les pedimos que buscaran entre sus contactos y nosotros hicimos lo mismo para saber si alguien tenía algún tipo de información. Nadie sabía si había una banda detrás de todo esto. Pudimos hablar con algunos criminales y personas que estaban presas. Incluso usando esa información no hallamos nada. No teníamos pistas. Intenté buscar información de varias formas. Logré contactarme con la mafia, pero la información que me brindaron me confirmó que no sabían nada sobre estos secuestradores. Jamás habían oído sobre ellos, no sabían nada, no tenían información. Luego, la familia Umansky recibe otro llamado. Esta vez no es de Alex. Esta vez hay un hombre hablando en ruso detrás del teléfono. Creemos que era alguien desde Rusia y básicamente era como un intermediario, era un mediador. De pronto comenzó a decirnos que le cortarían esta parte y esta otra. A medida que el tiempo pasaba y se acercaba el día del pago, era más desesperante. La familia se sentía cada vez más desesperanzada. Entonces dije, al demonio, pagaremos el rescate. El rescate era de $234,628. Pero el FBI propone un plan alternativo, un pago parcial. Intentan ganar tiempo y mantener vivo a Alex. Le pedimos a la familia que
guardara una parte del dinero. La teoría era que si iban a matarlo, lo harían bajo cualquier circunstancia. Para darle más tiempo al FBI para localizar a Alexander Umansky y a sus secuestradores, la familia paga $89,000. Tenían una cuenta bancaria en Dubái y transferirían el dinero allí. El secuestro de Alex estaba a punto de marcar para siempre las carreras de los agentes involucrados. Era evidente que se trataba de un grupo de personas con contactos en todo el mundo. Muy experimentados en lo que hacían. Secuestraban a un hombre al azar sin dejar rastros de su paradero. Luego obtienen una pista. Consiguen una imagen de video de uno de los secuestradores. 2 días después del secuestro de Alex Umansky, el FBI descubre una actividad inusual en los registros bancarios de Alex. Finalmente, obtienen una pista sobre su desaparición. Realizó retiros de dinero usando su tarjeta de extracciones y su clave personal horas antes de su secuestro. Y el FBI consiguió la grabación de la cámara de seguridad del cajero automático. En el video de la cámara de seguridad, se ve claramente que quien hace la transacción no es Alex. Usaba una gorra oscura y trataba de ocultarse mientras estaba en el cajero automático. Permaneció en el cajero por unos minutos observando el balance de las cuentas bancarias y tarjetas de crédito que tenía el señor Umansky. Incluso retiró algo de dinero. Se puso en el bolsillo varios billetes de $100. Nos dijeron que esa persona había usado la tarjeta de Alex para retirar dinero y que averiguarían quién era. Pero como no se veía bien la imagen, era difícil identificarlo. Al mirar las imágenes notamos que había un auto marca SUV detrás de él. Pensamos que ese podría ser su auto o el de alguno de sus cómplices que lo acercó hasta allí. Aún no estábamos seguros. La placa del auto no era visible, pero logran identificar la marca y el modelo. Eso no nos decía demasiado, pero vimos que era un Lincoln Navigator color claro. El video era en blanco y negro. Nos pareció que el auto era blanco y ese auto estacionado frente al cajero automático podía asociarse con la persona que estaba ubicada allí. Los agentes piensan que eligieron a Alex debido a su próspero negocio de automóviles. Alexander Umansky había creado su negocio con ayuda de su padre. Era una gran compañía de instalación de accesorios electrónicos para autos. Su negocio era próspero. Sus clientes llevaban autos costosos y pagaban miles de dólares para equiparlos con accesorios de última tecnología. Y Alex tenía un auto que valía mucho dinero. Y lo había equipado con la más alta tecnología que puedan imaginar. Había cámaras y monitores por todo el auto. Una gran ventaja de su negocio era el servicio al cliente. Siempre tenía clientes de otras empresas y otros colegas. Se realiza el pago parcial y la fecha acordada pasa. La familia llama al celular de Alex con la esperanza de que los secuestradores decidieran liberarlo. La novia de Alex y mis padres no dejaban de enviarle mensajes a su teléfono. Hi, you reached Alex with Hardwired Auto Accessories. Please leave your name and number. We'll call you back as soon as possible. Thank you. Вы сделали все, что угодно. Пожалуйста, будьте людьми. Пожалуйста, возьмите, что вам надо, и отпустите его. El padre de Alex ofrece tomar el lugar de su hijo. I want to hear your voice. Саша, что делать? Может быть, они согласятся поменять нас. Ты быстрее денег достанешь, чем я. Я пойду вместо тебя, пусть они тебя отпустят. Pasan 10 días sin tener noticias de Alex. Luego, el mediador ruso realiza un nuevo llamado haciendo nuevas exigencias y un nuevo trato. Michael Umansky recibe un llamado de uno de los mediadores diciendo básicamente que querían el resto del dinero.
Hicimos lo imposible para rescatar a Alexander. Значит, ему придется отрабатывать. Либо вы переведете деньги за него, ту сумму, которую вам назначили, либо эти деньги будут отрабатывать. Никто вот что не передали. Значит, будет продавать почки, печень. Если его не купят, значит, будет покупать ваши или тех остальных. Cada vez que llamaba el mediador, me angustiaba y me enojaba. Pero intentaba contenerme y no demostrárselo porque no sabía cómo ellos podrían reaccionar si yo los hacía enfadar. Todo el tiempo debía controlar mis sentimientos. Ellos irían tras la familia de Michael y del clan Umansky completo a menos que pagaran los $234,000 de inmediato. Debido a las amenazas de muerte contra Alex y toda su familia, los Umansky deciden confiar en el FBI y hacer el pago del resto del dinero. Pero aún no están seguros de que Alex siga vivo. Yo todavía tenía una esperanza en el fondo de mi corazón de que todo saldría bien. Basados en esa pequeña esperanza de que su hijo estuviera vivo y de que lo recuperarían pronto, deciden aceptar pagar el monto total del rescate. En verdad, no tenía demasiado dinero ahorrado. Mis padres tampoco tenían dinero. Mi tío colaboró con una gran parte y logramos reunir todo el dinero. Pero luego de hacer el pago, no hay más contactos. Le pedimos al mediador una señal, pero no recibimos ninguna prueba de vida. Luego de eso, no hubo más comunicaciones. Es hora de una nueva estrategia. Llegó un momento en el que debimos dejar de ser diplomáticos. Debimos entrar en acción y golpear puertas donde sea para lograr atrapar a estas personas. En un secuestro como este debes mantener la mente abierta, no debes cerrarte. Estos casos pueden conducirte a cualquier lugar. Los agentes analizan la evidencia. El teléfono prepago de los secuestradores los conduce a una dirección falsa. Constatan que Alex no tenía enemigos. Los secuestradores hablan en ruso, pero la mafia no sabe de ellos. Y un video de un cajero automático muestra a un hombre y un vehículo. Solo hay una pista. Los secuestradores dejaron una pista significativa, la cuenta bancaria donde el dinero sería enviado. Allí teníamos una oficina del FBI y la embajada. Ellos nos ayudaron a viajar hasta ese lugar. Contando con la ayuda del responsable legal en Emiratos Árabes y la cooperación de la gerencia del banco Standard Chartered, volamos hacia Dubái. En realidad nunca pudimos imaginar que este caso iba a llevarnos a un país tan lejano. Para los agentes especiales era una carrera contra el tiempo. Recibían más llamados de amenaza. Los secuestradores se impacientaban. Give me his words today and we do all operation. No, there won't be any more negotiation. Sin más noticias de Alex Umansky o de los secuestradores, los agentes van tras la única pista contundente, el dinero. Sabíamos que los $234,000 de rescate que había pagado la familia Umansky terminarían en una cuenta bancaria en Dubái, en Emiratos Árabes. Con la ayuda del gobierno de Dubái, Pérez y Davidson se contactan con los agentes de cuenta del banco. Dos agentes del FBI viajaron a Dubái y descubrieron que dos individuos rusos retiraban grandes sumas de dinero de esa cuenta. Los arrestó la policía de Emiratos Árabes y nos los entregaron para interrogarlos y llevarlos a los Estados Unidos. No eran peces gordos en este caso. Estaban al tanto de que ese dinero debía retirarse, pero dijeron no saber que procedía del rescate de un secuestro. De pronto hacen un gran hallazgo. Las autoridades de Dubái descubren una evidencia contundente. Había un dato muy importante
en los documentos con valiosa información que nos entregó el gobierno de los Emiratos Árabes. En esos papeles decía que parte del dinero iría a una empresa en California llamada Design Water World. Obviamente esto era muy significativo porque teníamos una conexión directa entre un negocio aquí en California y los propios secuestradores. En Los Ángeles, el FBI investiga a la empresa Design Water World. Había 2 responsables en la cuenta, Yuri Miquel y Kadamovas. La única información que teníamos sobre ellos era sus registros criminales. No sabíamos quiénes eran, no eran conocidos. Miquel y Kadamovas son vigilados las 24 horas. Design Water World quedaba en el Boulevard Ventura. Supuestamente se dedicaba a la venta de artículos de acuario. Los vidrios eran demasiado oscuros, no parecía ser una tienda. Además, averiguamos rápidamente que estas personas tenían un seguro de vida, cada uno por varios millones de dólares por si algo les llegara a suceder. Durante la vigilancia apareció un auto de color claro, marca Lincoln Navigator. Se trataba del mismo auto que habíamos visto estacionado en el cajero automático. La placa los conduce a un hombre llamado Ainar Almanis. Almanis aparentemente era conocido por el departamento del sheriff de San Bernardino por robar tiendas. Durante la vigilancia, descubrimos que robaba tiendas en toda la costa. Se detenía en centros comerciales, robaba cosas en las tiendas y luego las llevaba a su apartamento. Ahora el FBI sospecha que los 3 hombres, Kadamovas, Miquel y Almanis, son los eslabones centrales del secuestro de Alex Umansky. De pronto, el caso da un giro inesperado. Los agentes Pérez y Davidson se enteran de que 5 días antes, 2 inmigrantes rusos fueron secuestrados. Descubren que 2 hombres, George Safiev y Nick Karabatse, habían sido secuestrados y que habían pedido un rescate a cambio de su liberación. Los 2 son productores de películas, conocidos en el ambiente de negocios en Los Ángeles. Y Safiev, en particular, es conocido por ser adinerado. Fue una noticia terrible porque yo conocía a Nick. Teníamos muchos amigos en común en Los Ángeles y habíamos compartido varias fiestas. Safiev llama a su socio, Konstantinos Tesik, y le pide que haga una transferencia de fondos. Tesik recibió un llamado de George Safiev. Basado en las instrucciones de Safiev, giró $969,000 sin saber que algo extraño estaba ocurriendo. Tesik pronto se entera de que su socio había sido secuestrado. Estos criminales no eran improvisados en absoluto. Claramente tenían experiencia en lo que estaban haciendo. Tesik recibe un fax en el que le solicitan $4 millones adicionales. Comienza a negociar por la liberación de su amigo y graba las conversaciones con los secuestradores. But you have to understand the people are ready. We collect the funds, everything is ready, but all what they need to hear is words to be sure that that's okay, because that's a big money. We paid already $1 million. $1 million for nothing. Tesik les pide a los secuestradores una prueba de que Safiev aún está vivo. Give me his words today and we do all operation. No, there won't be any more negotiation. Okay, but give me the chance. It means give me his words. Cuando el secuestrador se rehúsa a dejarlo hablar con su socio, Tesik le avisa al FBI. Los agentes sospechan que son los mismos secuestradores que tienen a Alex. Teníamos otros 2 casos con los señores Safiev y Karabatse. Otros 2 hombres rusos habían desaparecido sin dejar rastro, salvo el pedido de una gran suma de dinero como rescate. Y al igual que Umansky, vivían en el valle, en Los Ángeles. No es la única conexión entre ellos.
Había similitudes en la información del suscriptor de los teléfonos prepagos que fueron usados en los secuestros. Por eso, supimos que tratábamos con la misma clase de criminales. Ahora los agentes están seguros de la identidad de los 3 secuestradores. Relacionan el vehículo del secuestrador y sus cuentas bancarias con la desaparición de Alex. Los registros de llamadas vinculan a los sospechosos con 2 secuestros. Pero los agentes necesitan más evidencias y el tiempo se acaba. Hay mucha tensión cuando se trata de salvarle la vida a alguien y de hallar a los responsables. Puede ocurrir que el caso no se resuelva y que no se pueda acusar a los culpables por sus delitos. Con la vida de Alex y las de al menos 2 rehenes más en juego, el FBI trabaja sin descanso. Tessic coopera con el FBI y continúa negociando con los secuestradores. En ese momento, Tessic seguía las instrucciones del FBI. Ponía excusas, pedía pruebas de vida de su socio. Fue frustrante para Mikel y Kadamovas. You have to understand, I have no idea to ask you every day for a voice. Just make a deal. Could you give me his voice just to say hello, and that's it. So he's still alive, and we'll go and make a transfer straight away. Mientras tanto, las escuchas telefónicas de las conversaciones de los secuestradores sobre el rescate revelan lavado de dinero y planes de pedir más dinero. Querían más dinero. Discutían entre ellos cómo sacarle más dinero a Tessic, porque aparentemente no quería hacerlo. El teléfono interferido confirma que el señor Mikel estaba involucrado en el negocio de reunir $4 millones. La evidencia es increíble y condenatoria, pero los agentes, frustrados, aún no pueden hacer nada. No queríamos emitir ninguna orden hasta no saber el paradero de las víctimas, porque cualquier error podría causarles la muerte. Con 3 vidas en peligro, el tiempo es valioso y cada vez más escaso. Los agentes del FBI investigan a una banda internacional de secuestradores liderada por Yuri Mikel y Yurijus Kadamovas. El paradero de Alex Umansky, George Safiev y Nick Karabatse aún es incierto. Nosotros esperábamos un llamado, algo que nos condujera a donde estaban secuestradas las víctimas, con suerte con vida. La gente siempre debe confiar en algo. Tenía esperanzas de que todo saldría bien. Sabíamos que el FBI trabajaba duro, investigaba. Solo podíamos esperar. No sabíamos dónde estaban las víctimas. Esperábamos que Safiev y Karabatse aún vivieran, al igual que Umansky. Temiendo que el tiempo se acabe, los agentes deciden actuar. Ellos querían más dinero y, para presionar, hablaban de enviar la foto de una oreja, de una de las orejas de la víctima. No queríamos que eso pasara. Tal vez esa oreja tenía alguna característica que probara a la familia que estaba con vida, que demostrara que su socio estaba vivo. No lo sabíamos. Solo sabíamos que ya era el momento. Había pasado mucho tiempo. Debíamos hallarlos, arrestarlos y buscar a los secuestrados en las zonas vinculadas a estas personas. Finalmente, luego de una investigación de 2 meses, los agentes coordinan una operación masiva de búsqueda y arresto. Buscamos en 19 zonas, en vehículos y casas, residencias y demás, todo al mismo tiempo. Arrestamos a 6 personas, en este caso. 3 cooperaron. En los allanamientos, en las zonas vinculadas a los criminales, los equipos SWAT del FBI se encargaron de hacer los arrestos y las búsquedas. Mikel y Kadamovas son arrestados en sus casas. La policía arresta a Inar Altmanis bajo cargos de robo.
El departamento del sheriff arrestó a Almanis. Tenía muchos objetos robados en su poder. Durante el allanamiento a Einar Almanis, se encuentra evidencia que lo relaciona al secuestro de Umansky. Había un monitor de video en la casa de Einar Almanis que pertenecía a Alexander Umansky. Resultó ser que esos 3 monitores los quitaron de la camioneta de Alexander Umansky, el mismo vehículo que conducía en la zona donde fue secuestrado. Se realiza un allanamiento en el supuesto acuario de Mikel Kadamovas, Design Waterworld. La tienda parecía un bar. De hecho, tenía una vieja barra con bebidas alcohólicas y utensilios de bar. Parecía un club social. Se veía como una guarida. Nuestra impresión fue que no era realmente una tienda. No lo era, en absoluto. Era una fachada para esconder la actividad criminal a la que se dedicaban. Uno de los ayudantes del sheriff unió los trozos de unos papeles rotos que halló en la basura. Y cuando lo leyó, vio que era información relacionada a los secuestros. En estas notas estaba escrito qué decir durante las negociaciones entre el socio de Safiev y Mikel. Es un hallazgo increíble. En la casa de Yurius Kadamovas hallan más evidencia concluyente que lo relaciona a Safiev. En su apartamento hallamos una grabadora digital que tenía grabaciones de Kadamovas hablando con Safiev. Give me his voice today and we do our operation. No, there won't be any more negotiation. Durante las negociaciones del rescate, el amigo y socio de Safiev, Konstantinos Tesik, había grabado sus conversaciones con los secuestradores. Los agentes las comparan con las grabaciones halladas en el apartamento de Kadamova. Encontramos coincidencias con las grabaciones hechas por el empresario. Hallamos información muy importante. El FBI allana la casa de Yuri Mikel. Allí encuentran lo que buscaban. Encontraron cuerdas, cinta adhesiva, un par de trabas para atar los dedos de una persona y prevenir que se libere de las esposas. En una de las habitaciones había una caja fuerte y adentro había esposas. Nuestro laboratorio halló el ADN de George Safiev y de Karabatse en cada esposa. También hallamos el teléfono prepago que usaron para negociar con el empresario y pedirle el rescate. Hallamos la nota original del rescate. Una nota pidiendo $4 millones escrita en ruso que fue enviada a Tesik demandando el pago de esa suma. Mikel también tenía innumerables registros bancarios. Todos lo conectaban directamente con el dinero del rescate de los secuestros. Tenía archivos, era muy meticuloso, etiquetaba todo lo relacionado a sus cuentas bancarias. Había muchas casas con información de cuentas bancarias que vinculaban a Mikel con las cuentas bancarias abiertas en otros países, que usaba para el lavado de dinero de los rescates. Ahora los investigadores tienen evidencia suficiente, incluyendo objetos personales, grabaciones, muestras de ADN y resúmenes de cuenta. Es suficiente para encarcelar a los secuestradores. Había una gran cantidad de evidencia que vinculaba a todos estos individuos con los 3 secuestros. Era un grupo de gente que quería vivir el sueño americano, pero no quería hacer ningún esfuerzo. Querían hacer dinero fácil sin trabajar ni hacer algo legítimo, sino involucrándose en esta clase de actividad ilegal, secuestrando gente de las calles y quitándoles dinero. Pero la victoria es parcial. Aún no encuentran a los rehenes. Afortunadamente, un hombre sabe dónde están. Almanis estaba detenido en la estación de policía del sheriff en West Hollywood. Fuimos hasta su celda y recuerdo que lo primero que nos dijo cuando nos vio fue: "Yo sé todo", y golpeó con su mano la mesa.
Almanis accede a brindar información sobre los secuestradores a cambio de una sentencia reducida. Primero, revela que los secuestradores eran 4 y no 3. Alex fue elegido por un ruso llamado Peter Krylov. El plan de asesinar a Alexander Umansky lo originó un ex empleado de la tienda de Alexander. El ex empleado de Umansky contó que conocía a alguien adinerado y de pronto fue el blanco perfecto. Luego, brinda información clave sobre los secuestrados. En realidad, las víctimas que fueron secuestradas en los Estados Unidos eran 5. Además de Alexander Umansky, Nick Karabatse y George Safiev, confirmó que este grupo estaba involucrado con el secuestro de una empresaria llamada Rita Peckler y también con el secuestro de un empresario en Los Ángeles, que no era ruso, llamado Meyer Muscatel. Los secuestros habían comenzado 2 meses antes de la desaparición de Alex Umansky. Meyer Muscatel fue secuestrado en octubre de 2001. Rita Peckler también es una víctima. Ella era una empresaria rusa que fue secuestrada aproximadamente una semana antes que Umansky. Y Safiev y Karabatse, las últimas 2 víctimas, fueron secuestradas en enero, un mes antes. La única esperanza que teníamos era que los secuestradores confesaran dónde estaba mi hermano y los demás rehenes para poder liberarlos. Está claro que Einar Almanis sabe cada detalle de los secuestros. ¿Guiará a los agentes hacia los rehenes antes de que sea tarde? Con un informante dispuesto a hablar sobre los secuestros, los investigadores y familiares esperan hallar a las víctimas con vida. Pero Almanis confirma sus peores sospechas. Él pudo confirmarnos, por primera vez, que todas las víctimas estaban muertas. Quería tenerlos a todos cerca para ahorcarlos con mis propias manos. Pero eso era imposible, no podía hacerlo. Nuestros peores temores se convirtieron en realidad. No puedo describir ese día. Fue profundamente doloroso. Luego de varios días decidían matarlos. Lo hacían con todas sus víctimas mediante asfixia. Einar Almanis contó todos los detalles de lo que hacían en cada asesinato. Tenían un plan establecido a través del cual investigaban y planificaban cómo harían el secuestro de cada víctima. Cada caso involucraba una estrategia de negocios para poder llevarlos a un lugar en donde poder secuestrarlos. Almanis también contó dónde estaban los restos de las víctimas. En una represa a 530 kilómetros al norte de Los Ángeles. El señor Mikel y el señor Kadamovas llevaron los cuerpos de las víctimas hasta el centro del puente en la parte trasera de la camioneta de Kadamovas. Mikel, Kadamovas y los demás involucrados arrojaban los cuerpos desde el centro del puente hacia la represa, 60 metros abajo. A todas las víctimas les ataban peso al cuerpo y cuando los arrojaban desde un puente, básicamente se hundían en el fondo a más de 90 o 100 metros de profundidad. Dependíamos del condado de Calaveras y del sheriff de Tuolumne para poder recuperar los cuerpos. Enviamos a nuestro equipo de buceo para que colabore. Para recuperar los cuerpos debemos usar algo que llamamos vehículo de operación remota. Pudimos identificar los cuerpos con un equipo llamado Side Scan Sonar. El equipo escanea las profundidades de la represa y rápidamente detecta los cuerpos. Uno a uno, los 4 cuerpos son llevados a la superficie. La primera víctima, un urbanista estadounidense llamado Meyer Muscatel, ya había sido hallado, pero no lo habían identificado.
El FBI determinó que hubo un cuerpo flotando en la superficie del lago de la represa un par de meses antes. Resultó ser el cuerpo de la primera víctima de ese grupo, Meyer Muscatel. Luego, hallan nueva evidencia incriminatoria. Los investigadores del condado de Calaveras recolectaron evidencia del puente, incluso la foto de una huella de zapato que había en el puente marcada con sangre. Pudimos conectar esa huella con un par de zapatos que obtuvimos del apartamento de Cadamovas. Mientras los fiscales preparan el juicio, la sangre fría de los secuestradores es evidente. Su forma de ganarse la vida era secuestrando y matando gente. Durante el curso de los 5 secuestros y las muertes que efectuaron Miquel y Cadamovas aquí en los Estados Unidos, recaudaron casi $1.200.000. Y pudimos rastrear el dinero que recibieron Miquel y Cadamovas y también los demás socios criminales. Con ese dinero financiaban su estilo de vida. Financiaban sus casas, sus autos, sus viajes a Las Vegas e incluso los regalos que compraban para sus mujeres. Los líderes de la banda enfrentan 3 cargos por secuestro seguido de muerte. Cuando comienza el juicio, Almanis se declara culpable de todos los cargos en su contra. Le otorgan una sentencia reducida por su cooperación. Cooperó y atestiguó en los juicios de los demás acusados. Almanis estuvo involucrado en las 5 muertes y recibió una pena de unos 23 años en una prisión federal. Miquel y Cadamovas van a juicio en septiembre del año 2006. La defensa tiene pocas opciones. Supongo que fue un camino difícil para los abogados defensores. Intentaron retratar al señor Almanis como el responsable por lo sucedido. Decían que el señor Almanis era el asesino. Pero el jurado no lo cree así y llega al veredicto rápidamente. Al segundo día de comenzadas las deliberaciones del juicio, que duró 7 meses, el jurado regresó con el veredicto y condenó a Miquel y Cadamovas por todos los cargos. En la fase penal, los fiscales obtienen otra victoria. No había una sentencia más apropiada que la pena de muerte para estos acusados en particular. La brutalidad de los asesinatos, sumado a la avaricia de estos criminales, condujeron a esta sentencia. No fue necesario pedir el apoyo del gobierno. El peor dentro del grupo de secuestradores es Peter Krylov, porque él es el único verdadero responsable del secuestro y de la muerte de mi hermano. Si no hubiera sido por Peter, los secuestradores y asesinos nunca habrían conocido a mi hermano. Por su participación en los secuestros, Peter Krylov recibe cadena perpetua. Miquel, Cadamovas y Krylov dejaron claro que intentarán apelar sus sentencias. Peter Krylov recibió cadena perpetua sin posibilidad de apelación. Cuando lo supimos, lo creímos justo, porque él jugó con la vida de mi hermano. Es el único responsable de la muerte de Alex. Queríamos verlo sufrir tanto como fuera posible. Los investigadores y los familiares están satisfechos, pero su victoria es parcial. Se perdieron 5 vidas. Creemos que resolvimos el problema de raíz. Sabemos que fue así y eso es importante. Les dimos un cierre a las familias. Pudimos hallar a todas las víctimas. Es muy duro para un padre perder a un hijo. No le deseo a nadie que pase por lo que pasó a mi familia. Quiero ver cómo mueren estas personas, porque ellos le quitaron la vida a mi hijo. Sí, I love you, Daddy. I love you, Daddy. Quería matarlos. Aún quiero.
y pienso tener la satisfacción de estar presente cuando sean ejecutados legalmente. Los agentes y fiscales pueden estar orgullosos de haber resuelto este difícil caso exitosamente. Esta condena fue significativa tanto para el FBI como para los fiscales en Los Ángeles. Fue un gran logro del FBI resolver un caso tan complejo como este. Sacrificamos nuestras vidas para asegurarnos de que este juicio fuera justo y bien llevado. Siento una gran satisfacción profesional porque finalmente hemos hecho un buen trabajo, tanto para las víctimas como para cada uno de los miembros de sus familias.